Buenas noches, hermanas y hermanos. Les saludo con todo sentido fraterno y les agradezco la oportunidad que me dan de estar con ustedes en sus casas compartiendo este espacio de formación bíblica en esta escuela de formación. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Hemos venido dedicando nuestra atención, nuestra reflexión al tema de los profetas, que hoy vamos a continuar. Pero antes de iniciar en la reflexión de este día, quisiera invitarles a que todos nos pusiésemos en la presencia del Señor y que, abriendo a su espíritu nuestro corazón, dejáramos que Él invada todo nuestro ser, que Él llene de luz nuestro corazón, nuestra mente, la ilumine para que de esta forma podamos captar aquello que en su palabra Él nos quiere transmitir. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, ilumina nuestra mente y haz que bajo tu guía podamos adentrarnos en la riqueza insondable de esa palabra que tú fuiste revelando a lo largo de la historia de la salvación. Tú que eres el autor primario de cada una de las palabras que contiene la Escritura, ayúdanos a captar la profundidad insondable de aquello que quisiste revelar, de lo que quisiste darnos a conocer del misterio más profundo del Padre y del Hijo y de ti mismo. Enséñanos, Señor y dador de vida, a ser dóciles a la inspiración de esta palabra, a dejarnos conducir por ella y a hacer posible que nuestra vida se convierta en tierra fecunda donde esta semilla de la palabra germine y produzca fruto y fruto abundante. Por ti, en el Hijo, al Padre, sea dada toda gloria y honor, ahora y por los siglos de los siglos. Quisiera, hermanos y hermanas, por unos problemas que hemos tenido en el equipo técnico, indicarles que no será posible la transmisión en vivo de este programa, sino que podrán verlo a partir de mañana en el canal de YouTube de la Diócesis de Limón. Hemos venido dedicando nuestra atención a un acercamiento que nos permita un mayor conocimiento de los profetas. Y hoy quisiera invitarles a que nos detuviéramos en el profeta Oseas, otro de los profetas menores cuyos escritos nos encontramos en la Sagrada Escritura y que encierra para nosotros una profunda riqueza. Ubicándolo históricamente, el profeta Oseas intervino en el reino de Israel poco tiempo después del profeta Amós. En el título de su libro, él menciona a Jeroboam II, que reinó en el pequeño reino del norte entre el año 787 y 747. El profeta menciona a 4 reyes de Judá,
Dice la introducción del libro del profeta, palabra de Yahvé que fue dirigida a Oseas, hijo de Beeri, en el tiempo de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá, y en tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. De esta forma, el mismo profeta en la introducción del libro que lleva su nombre nos permite contextualizar, nos permite ubicar en el tiempo y nos permite ubicar en el espacio su predicación profética. La vocación se inserta en un momento de la historia y también por esta historia de una forma personal. Esto quiere decir algo en lo que hemos insistido de una forma muy particular, y es el hecho de que la revelación de Dios a través de los diferentes autores sagrados es ajeno a la historia. Dios se revela y se revela injertándose en la historia concreta de su pueblo, en la historia concreta de su comunidad creyente. La historia de ese pueblo condiciona la vida del profeta, igual que la vida del profeta condiciona el escrito que de su pensamiento, de su corazón surge, de tal forma que acudir a la contextualización histórica siempre será algo muy importante para una recta interpretación de la Sagrada Escritura, pues nos hace ubicar en el tiempo y en el espacio lo que el profeta está diciendo, ayudándonos de esta manera a captar con mayor precisión sus enseñanzas. Después de Jeroboam, la situación en Israel es una situación que rápidamente se degrada. La estabilidad política se resquebraja por una serie de golpes de Estado que se van dando en el pequeño reino del norte. Por otra parte, el imperio de Asiria reanuda sus conquistas. Recordemos que el pequeño reino de Israel, el reino del norte, es un reino diminuto. Si los dos reinos, el del sur y el del norte, que en tiempo de David y de Salomón estaban unidos como un solo reino, ya de por sí era un reino muy pequeño, pues dividido a la mitad todavía lo era mucho más. Esto significa que nosotros tenemos que captar la fragilidad de aquel pequeño reino en relación con los grandes imperios que rodean todo aquel territorio y de lo cual hemos venido hablando a la hora de hacer la contextualización histórica de lo que hemos venido diciendo en torno a Oseas, en torno al profeta Elías y de una forma general en la introducción que hicimos. De esta manera nosotros captamos, repito, la vulnerabilidad, la fragilidad de aquel pequeño reino que como si fuera poco también se resquebraja internamente. Señalo nuevamente una serie de golpes de Estado, una serie de situaciones que van evidenciando la fragilidad que por dentro el pequeño reino tiene, hace que éste se presente delante de aquellos que le rodean como una carnada fácil. Por otra parte, señalo el imperio de Asiria, que durante algún tiempo ha detenido, digamos, su política de expansión, reanuda sus conquistas. Eso hace que Samaria, la capital de Israel, caiga en el año 722 a.C. y su caída marca el fin del reino de Israel. Y la ausencia de alusiones a la caída de Samaria hace presuponer que la predicación del profeta es posterior a este acontecimiento. Noten ustedes cómo es que los estudiosos de la Sagrada Escritura pueden ir ubicando los escritos, pueden contextualizarlos en su momento histórico de acuerdo a los datos que nos permiten los mismos escritores percibir. En este caso hay una ausencia total de alusión a algo tan importante como es la caída de la capital en manos de los asirios, lo que nos hace, repito, presuponer que el profeta se ubica posterior a este acontecimiento, posiblemente entre los años
750, 725 antes de Cristo. Su predicación está marcada por los lugares y las tradiciones propias del reino del norte al que parece arraigado. Pueden ustedes percibir en la pantalla de fondo el mapa que ya hemos tenido la oportunidad de ver, que es el mapa del reino de Israel ya dividido después de la muerte de Salomón entre el reino de Judá al sur y el reino de Israel al norte, subrayando nuevamente cómo el reino del norte tiene como capital a Samaria. El libro de Oseas está compuesto por una serie de oráculos contra Israel. Se diferencia de Amós porque este se centra en las disfunciones en los ámbitos político, social y religioso, denunciando particularmente la injusticia social. Así lo vimos en nuestro último programa. Esta es la característica propia del profeta Amós, mientras que Oseas, aunque vive toda esta situación, se centra más en la infidelidad religiosa. No son aspectos que se contraponen, son simplemente acentos que se hacen sobresalir por el interés particular del profeta. El profeta Amós es un profeta denunciante, un profeta beligerante, un profeta que, como vimos, se contrapone a la dura situación política, social que el pequeño reino del norte está viviendo. Oseas, podríamos decirlo, y repito, sin que esto sea una contraposición, mira más hacia el aspecto interno, mira más hacia la dimensión religiosa de lo que está aconteciendo. Los capítulos 1-3 del libro del profeta Oseas están constituidos en torno a un paralelo entre la historia conyugal del profeta y las relaciones de Dios con su pueblo. Esto es muy importante subrayarlo y posteriormente voy a decir por qué. Vean lo que dice el profeta en el capítulo 1, versículos del 2 al 9. Señala, comienzo de lo que habla Yahvé por medio de Oseas. Digo Yahvé a Oseas, ve, tómate una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se está prostituyendo enteramente, apartándose de Yahvé. Fue él y tomó a Gomer, hija de Diblayín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Yahvé le dijo, ponle el nombre de Israel, porque dentro de poco visitaré yo la casa de Jehú por la sangre derramada en Israel, y pondré fin al reinado de la casa de Israel. Aquel día romperé el arco de Israel en el valle de Israel. Concibió ella de nuevo y dio a luz una hija, y Yahvé dijo a Oseas, ponle el nombre de no compadecida, porque yo no me compadeceré más de la casa de Israel, soportándoles todavía. Pero de la casa de Judá me compadeceré y los salvaré por Yahvé su Dios. No los salvaré con arco, ni espada, ni guerra, ni con caballos, ni jinetes. Después de destetar a no compadecida, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo Yahvé, ponle el nombre de no mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy para vosotros el que soy. Esta introducción del profeta Oseas nos hace captar, como les dije, un paralelismo entre la experiencia conyugal que el profeta vive y las relaciones que Dios establece con su pueblo. El profeta va a hablar de Dios y en nombre de Dios, pero lo va a hacer desde su experiencia personal. Vean que esto es muy importante. Es muy importante por dos razones. La primera, ya la he señalado,
porque nos hace a nosotros captar que aunque el Espíritu es el que va revelando la palabra a través de autores humanos, la experiencia humana de estos autores no queda al margen de la palabra revelada, sino que la palabra revelada, valga la redundancia, se revela a través de la palabra humana, que conlleva la experiencia que en este caso el profeta está viviendo. Esto por una parte. Pero por otra parte, y esto es lo segundo, hay un dato muy particular al cual me voy a referir posteriormente, y es el hecho de que el profeta no habla de algo que inventa, no es teoría lo que transmite, sino que lo que transmite lo transmite desde su propia experiencia. Es decir, aquellos sentimientos, y lo vamos a ver con detenimiento, aquellos sentimientos que el profeta despliega, que el profeta abre para que miremos lo más profundo de su intimidad, son sentimientos que se empatan con los sentimientos del profeta. Es decir, el profeta logra transmitir lo que Dios siente porque él mismo en su experiencia lo siente. El relato, por eso en primera persona, se convierte en una acción simbólica, se convierte en un gesto profético. Si lo miramos en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, escuchemos lo que dice el profeta. Yahvé me dijo, otra vez, ama a una mujer que ama a otro y comete adulterio, como ama Yahvé a los hijos de Israel, mientras ellos se vuelven a otros dioses y gustan de las tortas de uva. Yo me la compré por 15 siclos de plata y carga y media de cebada. Y le dije, durante muchos días te me quedarás quieta, sin prostituirte, ni ser de ningún hombre, y yo haré lo mismo contigo. Porque durante muchos días se quedarán los hijos de Israel sin rey ni príncipe, sin sacrificio ni estela, sin efod ni terafín. Después volverán los hijos de Israel, buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey, y acudirán con temor a Yahvé y a sus bienes en los días venideros. Notemos cómo el profeta habla en primera persona, cómo habla de su propia experiencia, cómo encarna, por decirlo de alguna forma, aquello que Dios le pide transmitir a su pueblo. Dios le utiliza como un instrumento, pero no simplemente como alguien que lleva un recado, sino como alguien que habla desde su propio dolor, como alguien que habla desde su propia experiencia de hombre traicionado. No podemos perder de vista que la historia de Israel está dominada por una alianza fundadora. Dios constituyó a Israel en su pueblo en el desierto, cuando después de haber salido de Egipto, arrancados de la mano del faraón y conducidos por Moisés, fueron llevados al monte del Señor. Allí Yahvé hizo una alianza con su pueblo, una alianza fundante. Recordemos en lo que el texto dice. Yahvé entrega los mandamientos de la ley a Moisés, y al leerlos Moisés al pueblo como el requerimiento de lo que Dios espera de ellos, el pueblo responde: haremos todo lo que dice el Señor. Es así como se pacta una alianza, se pacta un trato entre Dios y su pueblo. Y ese pacto fundante, esa alianza fundante, es aquella que hace surgir a Israel como un pueblo. Aquella masa de gente dispersa que vivía en Egipto bajo la esclavitud se constituye en un solo pueblo con una identidad particular, con un eje que les articula, que es su relación con Yahvé, que es la certeza de ser el pueblo que Dios se ha escogido. Pero esta alianza fundante, esta alianza fundadora, es una alianza que ha sido muchas veces, con frecuencia, traicionada.
como los juramentos humanos, y sin embargo, indefectiblemente mantenida por Dios, que permanece siempre fiel a ella. Es la historia de la infidelidad de Israel, es la historia de la fidelidad reiterada una y otra vez a este pueblo de parte de Dios. A partir del siglo VIII, lo que antes podía entenderse todavía en clave de contrato entre el vasallo y el soberano, se matiza con un tono decididamente conyugal. Los textos proféticos explicitan la alianza declarando que Dios ama a Israel con el amor de un esposo a la esposa. Inicialmente, la alianza está descrita en términos jurídicos. Si ustedes hacen esto, si ustedes cumplen mis mandamientos, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y el pueblo acepta aquellos mandamientos. Se trata de reglamentaciones, se trata de leyes, se trata de los preceptos. Hay un carácter predominantemente jurídico que es el que marca la alianza. Pero señalo que a partir del siglo VIII los profetas le dan una matización distinta, no que quede sin valor todo lo expresado a través de la ley, pero comienza a hacerse uso de un lenguaje diferente en el cual esta alianza se traduce como la alianza conyugal que existe entre un esposo y una esposa, atribuyéndole incluso de una manera muy humana, de una manera antropomórfica, sentimientos de celos a Dios cuando el pueblo lo abandona para consagrarse a los ídolos de los paganos, cuando Israel lo abandona para irse detrás de otros dioses que no son Dios. La historia de Israel se concibe desde entonces como una historia conyugal. Pueden ustedes recurrir en algún momento en la reflexión que van a tener en sus casas o que van teniendo en sus casas al capítulo 16 del profeta Ezequiel. Es un capítulo que habla de la historia de Israel, que la resume como una historia entre un amante y un amado, entre un esposo y una esposa. Esta historia es descrita de esta manera, pero en esta historia, por encima de todo, lo que sobresale es la fidelidad inquebrantable de Dios. Es decir, Dios escogió a su pueblo, Dios se hizo su Dios y Dios nunca se arrepintió de eso. No obstante, el encerramiento, el endurecimiento del corazón de Israel, Yahvé nunca se echó atrás. Yahvé, aunque muchas veces en un lenguaje humano nos lo van a mostrar los escritos sagrados enojados, nos lo van a mostrar con deseos de destrucción, lo cierto es que siempre se pone de relieve que Yahvé es fiel, que Yahvé sigue siendo el eterno enamorado de aquel pueblo que se había escogido. Los profetas, y en este caso de una manera particular, el profeta Oseas quiere educar en la esperanza, concibiendo en el corazón del pueblo el anhelo de un corazón nuevo, capaz de amar a Dios con un amor fiel, gracias al cual la alianza no se romperá jamás. ¿Cuál es la intención del profeta? ¿Qué es lo que el profeta busca? ¿Qué es lo que el profeta trata de captar de parte del pueblo? No es su predicación una predicación de amenazas de destrucción. No es su predicación un conjunto de oráculos que anuncian la destrucción, que anuncian el castigo. El profeta busca de una forma particular sembrar en el corazón del pueblo el anhelo de responder fielmente a Dios, y lo hace haciéndole captar a este pueblo las dimensiones infinitas del amor con que Dios lo ama. Es decir, trata de atraer el corazón del pueblo
haciéndole ver con toda claridad cómo Dios le ama y no deja de amarle. Amor que se pone, diríamos en los términos de San Juan de la Cruz, amor que se posa allí donde no hay amor para tratar de sacar amor. En medio de las imágenes en las que se denuncia la infidelidad, en la que se habla incluso de divorcio, el acusador, que es a la vez víctima y juez, se dirige a los hijos del acusado. Los hijos de aquel matrimonio no son sino el pueblo, y son ellos los que son puestos de parte del juez como aquellos que deben llevar adelante el proceso de la madre. Escuchémoslo en boca del profeta. Capítulo 2, versículos 14 y 15. A partir del versículo 4. Pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella ya no es mi mujer y ya no soy yo su marido. Que quite de su rostro sus prostituciones y de entre sus pechos sus adulterios. No sea que yo la desnude toda entera y la deje como el día en que nació, la ponga hecha un desierto, la reduzca a tierra árida y la haga morir de sed. Ni de sus hijos me compadeceré, porque son hijos de prostitución, pues su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que los concibió, cuando decía, me iré detrás de mis amantes, los que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Y continúa posteriormente el texto describiendo lo que Dios quiere hacer. Pero subrayemos en este primer momento cómo en el versículo 4 del capítulo 2 son los hijos de Israel los que son puestos de frente al proceso que deben realizar, que deben levantar contra su madre. Es como diciendo, vea, ustedes son los que van a juzgar a su madre y dense cuenta de cómo ella se ha prostituido. Pleitead con vuestra madre, pleitead. Es decir, son ustedes los que tienen que tomar conciencia de aquello que su madre, el pueblo como tal, ha realizado. En el capítulo 2 del profeta Oseas se establece una analogía en la cual el pueblo de Israel, y lo hemos escuchado ya, se presenta como una mujer adúltera, prostituida. Dios establece un proceso contra ella, pero atentos, establece ese proceso contra ella movido por su amor. Este proceso no tiene como objetivo la condena del culpable, sino el restablecimiento de una relación renovada. Esto es bellísimo, porque los términos, lo acabamos de escuchar, los términos en los que Dios parece hablar, dejan entrever un tanto de enojo, un tanto de despecho. Es la expresión de un corazón desgarrado porque ha sido traicionado. Y eso podría inducirnos a pensar que lo que surge de Dios es el deseo de destruir, es el deseo de castigar. Y en el contexto total del profeta resulta ser que ese no es el objetivo, que lo que busca Dios es mover por amor al restablecimiento de una relación diferente, de una relación que realmente sea expresión de fidelidad. El amor de Dios quiere provocar el consentimiento de su pueblo. Así lo expresa el Señor.
tendré compasión de no amada y diré a no mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él me contestará, tú eres mi Dios. Vean cómo se oscila entre el pueblo que es señalado como un todo y los hijos de ese pueblo que se perciben en analogía con los hijos que el profeta ha concebido de una mujer prostituta. Esos nombres que les habían dado, que los escuchamos en los primeros versículos, no amada, no mi pueblo. Esos hijos de ese pueblo serán llamados de una forma diferente. Es decir, Dios quiere suscitar un cambio. Dios quiere realizar una transformación para que este pueblo sea capaz de decirle, tú eres mi Dios. ¿Cuál es la pregunta que se establece de fondo? Aquí hay algo muy importante y sumamente hermoso. Vean que la pedagogía de Dios, y esto lo repito con mucho énfasis, la pedagogía de Dios no es la pedagogía del castigo, no es la pedagogía de quien corrige a palo, no es la pedagogía de quien busca enderezar a punta de golpes. Y vean que esto tiene una significación muy especial para nosotros que aún después del Nuevo Testamento a veces seguimos guardando en nuestro subconsciente la imagen de un Dios así, de un Dios que castiga, de un Dios que endereza a punta de golpes, de un Dios que corrige con ira, de un Dios que se desquita. Y nada tan ajeno a la revelación cristiana como la imagen de este Dios. Hay una pregunta de fondo, y esa pregunta de fondo señala cuál es la pedagogía de Dios que se revela a través del profeta. El profeta busca ir conduciendo al pueblo a tomar conciencia de su estado, a tomar conciencia de su condición. Él los va conduciendo de tal forma que lo que quiere es que ellos mismos, que este mismo pueblo, que estos hijos, no pueblo, no compadecida, tomen conciencia de lo que están viviendo, de lo que les ha llevado a no vivir lo que tenían que vivir y a vivir lo que estaban viviendo. Es decir, a no vivir la fidelidad y a dejarse conducir por caminos de infidelidad y de traición. Pero Dios no irrespeta la libertad del pueblo, Dios no violenta la libertad del pueblo ni de sus hijos, sino que trata de conducirlos para que ellos, reflexionando, tomen conciencia de su propia condición. Y en ese sentido es que emerge una pregunta: ¿quién es el que da la vida? ¿El Señor o Baal? Atentos a esta pregunta: ¿quién da la vida? ¿El Señor o Baal? Baal es una antigua divinidad de varios pueblos situados en esta región del Asia Menor y considerado el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. El profeta habla de Israel en el capítulo 2, ya lo señalé, como una mujer que corre tras sus amantes, los Baales. Baal es una divinidad que muere y renace con la naturaleza, que tiene el poder de hacer que los campos sean fértiles y los rebaños fecundos. Bueno, eso es al menos lo que ellos creen. La gran interrogante, por lo tanto, es: ¿quién es Dios? ¿Dios o Baal? Y en Oseas, esta pregunta se plantea como: ¿quién es el que da la vida? Escuchemos lo que dice el profeta en el capítulo 2, versículo 7, versículo 10, versículo 11. En el versículo 7, su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que los concibió cuando decía, oigan, me iré detrás de mis amantes, que son los que me dan pan y agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mis bebidas. Versículo 7. En el versículo 10 dice el profeta, ¿no había conocido ella que era yo quien le daba el trigo, el mosto y el aceite virgen? La plata
yo se la multiplicaba y el oro lo empleaban en Baal. Y después en el versículo 11 dice, por eso volveré a tomar mi trigo y a su tiempo, y mi mosto a su estación, retiraré mi lana y mi lino que habían de cubrir su desnudez. ¿Qué es lo que el profeta está señalando? Es que ustedes se han ido detrás de entre comillas, Dios, pensando que es Él que les da el alimento, que les da la fertilidad, que hace que la tierra produzca, etcétera, y que les da la lluvia, pero resulta ser que no es Él. No es Él el que se los da. Y es justamente a ese criterio, a ese convencimiento, a lo que el profeta les quiere llevar. Para asegurar la vida de un pueblo de agricultores, ciertamente, los dioses de la fertilidad parecen más competentes que el Dios de Israel. Vean, volvamos nuevamente a ubicarnos en el contexto temporal, en el contexto espacial de aquel pueblo de Israel. Y recordemos que aquellos territorios son territorios, aunque los del norte son mucho más fértiles, pero son territorios en donde el agua escasea, territorios sumamente desérticos. Israel había pasado de ser un pueblo nómada, un pueblo que venía peregrinando por el desierto, a un pueblo que se asentó en aquella tierra, que tenían la certeza que Dios se las había dado en promesa. Y cuando se asientan en la tierra, este pueblo pasa de ser un pueblo pastoril, un pueblo dedicado a la actividad itinerante del cuidado de rebaños, y se convierte en un pueblo agricultor. Pero para un pueblo agricultor, obviamente, es necesaria la fertilidad, es necesaria como parte de la fertilidad la lluvia, y por lo tanto en la búsqueda de quien pueda brindarle aquello que les da seguridad es algo muy inmediato. Llegan a Canaán, que es la tierra prometida, la tierra que toman en posesión, y se encuentran con que los pueblos paganos que allí vivían adoran a un Dios que es justamente un Dios que se supone que hace fecunda la tierra, un Dios que genera vida, un Dios ligado a la actividad agrícola. Y vean ustedes que en ese sentido pareciera como que se les convierte en un gran atractivo este Dios que pareciera ofrecerles su seguridad en la fertilidad de los campos, de la cosecha, que el Dios verdadero que es Yahvé. No nos extrañemos de esto porque es justamente lo que constantemente nos pasa a nosotros. Cada vez que vamos detrás de un Dios que nosotros mismos fabricamos, lo que vamos buscando es que Él nos dé, porque creemos que nos lo va a dar, aquello que nosotros creemos que nos puede dar. Cuando detrás del Dios dinero buscamos la felicidad, cuando detrás del Dios poder buscamos el poder sentirnos bien con nosotros mismos, el poder tener una suficiente autoestima, el ocupar un lugar, qué sé yo. Siempre que vamos detrás de un Dios, vamos buscando lo que creemos que ese Dios nos puede dar. Y no nos damos cuenta de que ningún Dios nos puede dar nada, sino el Dios verdadero. Las tribus del norte se apoyan en las grandes tradiciones del Éxodo. En la época de Oseas, el Señor es sin duda reconocido por estas grandes hazañas y por el don de la tierra. Dios les había arrancado de Egipto, Dios les había conducido a lo largo del desierto, Dios había abierto el Mar Rojo, Dios les había alimentado con el maná, Dios les había dado carne en el desierto, Dios les había dado agua para saciar su sed. Es decir, grandes hazañas que se habían realizado, pero grandes hazañas que estaban relegadas al pasado, que eran vistas por los israelitas como algo sumamente lejano, como algo que estaba en el pasado y que ya no tenía la fuerza de decirles algo, de darles una cierta seguridad. Por eso el culto a los Baales impregna fácilmente la vida religiosa del pueblo, creando una mezcla, un sincretismo que el profeta no puede aceptar. Vean que no se trata en ese sentido de que un credo sustituya a otro, no, de algo todavía más peligroso porque es mucho más sutil. Es decir, las ideas se entremezclan y se llega a creer que se puede convivir con una cosa y con otra.
Vean, por ejemplo, en relación con el Dios dinero, como Jesús dice, no pueden servir a dos señores, a Dios y al dinero, porque o servirán a uno y dejarán al otro, o tomarán el otro y dejarán al primero. ¿Qué es lo que se señala con toda claridad? Que no se puede adorar a dos dioses, no se puede tener dos dioses en la vida. El culto que se rinde a Baal está acompañado de ritos agrarios, ritos ligados a la producción de la tierra, como lo es el de la prostitución sagrada practicada en los santuarios. Es decir, habían prostitutas sagradas, consagradas a Baal, y se creía que la unión sexual con estas mujeres consagradas a la divinidad era lo que aseguraba la fecundidad y la fertilidad. Este culto a la vida se mezclaba con el culto del Señor. Escuchemos lo que dice el profeta en el capítulo 4, del versículo 11 al versículo 14. A la prostitución, el vino y el mosto arrebatan el seso. Mi pueblo consulta su madero y su palo le adoctrina, porque un espíritu de prostitución le extravía y se prostituyen sacudiéndose de su Dios. En las cimas de los montes sacrifican, en las colinas queman incienso, bajo la encina, el chopo y el terebinto, porque es buena su sombra. Por eso, si se prostituyen sus hijas y sus nueras cometen adulterio, no visitaré yo a sus hijas porque se prostituyan, ni a sus nueras porque cometan adulterio, pues que ellos también se retiran con esas prostitutas y sacrifican con las consagradas a la prostitución, y el pueblo insensato se pierde. ¿A qué se refiere el profeta? A este culto que se daba al dios Baal, que estaba ligado a la prostitución sagrada. Por esa razón es importante subrayar, Dios no es un amante. Amante en hebreo se dice Baal, el nombre de este Dios. Dios no es un amante, Dios es el esposo, Dios es el marido. La alianza pactada en el desierto, antes de la entrada en Canaán, dio a Israel la identidad. Cuando Dios se desposó con su pueblo, lo hizo surgir como pueblo. Por eso también el profeta habla de Israel como de un hijo. Y esta alianza que dio origen a la vida del pueblo de Israel es una alianza que se ha roto y que ahora pide ser renovada y que puede ser renovada. Y a esta renovación se integra la naturaleza. Esto es bellísimo porque nos hace a nosotros captar cómo aquello que buscaban los israelitas, les hace ver el profeta, no lo van a encontrar fuera de Dios, mientras que en Dios todo se encuentra. Israel es conducido a darse cuenta de que aquello que busca en falsos dioses, en realidad es Dios quien se lo da y se lo da en abundancia. Así lo señala en el capítulo 2, los versículos 8 y 9. Perseguirá a sus amantes y no los alcanzará. Tratará de encontrarlos, pero en vano. Entonces dirá, voy a levantarme y volveré a mi primer marido, pues con él me iba mejor que ahora. Y dice con toda claridad el profeta, en nombre de Dios, que Israel no había conocido que era yo quien le daba el trigo, el mosto y el aceite virgen. Se refiere a las uvas de las que se hace el vino y el aceite virgen que se saca de la aceituna, de la oliva. Era Dios quien se los daba. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Ustedes iban buscando creyendo que era Dios,
buscando que era Baal, buscando en Baal la fertilidad, creyendo que era Baal el que se los daba, pues resulta ser que no, que esto es fruto de Dios, es obra de Dios, es Dios quien se lo da, y tiene cabida esto dentro de la alianza que justamente el Señor quiere renovar. Esta experiencia nos hace a nosotros recordar la vida de tantos hombres y tantas mujeres, de tantas experiencias de conversión vividas a lo largo de la historia de la salvación. Y cito una de las páginas más bellas de la historia, que en ese sentido es la de San Agustín, en el libro de las Confesiones de San Agustín. Él va narrando todo aquel proceso que tuvo que vivir hasta que llegó a encontrar al Señor y se convirtió a Él. Es entonces cuando escribe: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y tú estabas dentro de mí y yo fuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre esas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no existirían. Vean las frases de San Agustín, tan semejantes a las del profeta. Es decir, Agustín lo dice en primera persona. Yo me abalanzaba, yo buscaba encontrar en aquello lo que no encontraba. ¿Por qué? Porque lo buscaba afuera y estaba dentro. Y aquello en lo que yo buscaba encontrar mi realización no existiría si no fuese porque Dios le permite existir. Es lo mismo que sucede al profeta. El profeta le dice al pueblo de Israel: ustedes buscan la fertilidad, la fecundidad de la tierra en Baal, y en el fondo soy yo quien se las doy. Leamos ahora el texto del profeta Oseas y concluyamos de esta forma, en el capítulo 2, concluyamos nuestra reflexión. Es un texto bellísimo que nos habla justamente de todo aquello que ya he citado de forma parcial, pero que ahora quisiera citar en su última parte, en aquello que Dios quiere realizar, en aquello que Dios quiere hacer, que quiere vivir con su pueblo. Dice el profeta: de frente a la infidelidad de Israel, dice: la visitaré por los días de los Baales, cuando les quemaba incienso, cuando se adornaba con su anillo y su collar y se iba detrás de sus amantes olvidándose de mí. Es la descripción de la infidelidad, capítulo 2, versículo 15. Y a partir de allí: por eso yo voy a seducirla, la llevaré al desierto, es decir, el lugar donde todo comenzó, y le hablaré a su corazón. Allí le daré sus viñas, el valle de Acor, lo haré puerta de esperanza, y ella responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Es decir, volver al inicio. Y sucederá aquel día, oráculo del Señor, que ella me llamará marido mío, ya no me llamará Baal mío. Yo quitaré de su boca los nombres de los Baales y no se mentarán más por su nombre. Haré en su favor un pacto el día aquel con la bestia del campo, con el ave del cielo, con el reptil del suelo. Arco, espada y guerra los quebraré lejos de esta tierra y haré que ellos reposen en seguro. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahvé. Y sucederá aquel día que yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite virgen, y ellos responderán a Israel: yo la sembraré para mí en esta tierra, me compadeceré de no compadecida, y diré a no mi pueblo: tú eres mi Dios, y él me dirá: Dios
mío eres tú. Este texto tan bello del profeta Oseas describe con toda claridad aquello que Dios quiere realizar con su pueblo. Dios no responde a la infidelidad con el castigo. Dios no responde a la fidelidad con la dureza de quien golpea. Dios responde a la infidelidad buscando una y otra vez renovar el amor primero en aquellos que le han conocido. En ese sentido, es hermosísimo nos poder percibir cómo en los textos del Evangelio se nos hace captar, se nos hace percibir claramente cómo el Hijo de Dios encarnado, cómo Jesús viene a su pueblo como el esposo fiel que viene a buscar a su amada y que viene a desposarla con él de nuevo. Y particularmente en ese sentido, cito dos textos. Uno, en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, en que se nos describe el relato de las bodas de Caná. Un relato que tiene como trasfondo justamente el deseo de Dios de renovar la alianza nupcial con su pueblo. Recuerden que el texto dice que Jesús estaba invitado a la boda, una boda en la que ya no hubo más vino, es decir, ya no hubo más alegría, y en la que la presencia de Jesús marca la posibilidad de un vino que surge y surge en abundancia. Y por otra parte, de una forma todavía más clara y bella, el diálogo del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, en el que Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Atentos, la mujer samaritana, es decir, la mujer que encarna la vida de aquel pequeño reino del norte hundido en la prostitución, hundido en la infidelidad. Recuerden cómo en el diálogo que ella tiene con Jesús, el Señor le pregunta por su marido y cómo la mujer responde que ella no tiene marido. Jesús le dice, vete, llama a tu marido y vuelve aquí. Ella respondió, no tengo marido. Jesús le dice, has dicho bien, no tienes marido porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Noten cómo en el relato se dibuja claramente no simplemente la historia o la experiencia de una mujer, sino la experiencia de este pueblo hundido en la infidelidad de este pueblo que ha ido detrás de uno, de otro sin encontrar lo que solamente en Jesús se puede encontrar. Una mujer que iba a sacar agua del pozo y a la que Jesús le ofrece un pozo, no un agua de pozo, sino un agua de manantial, un agua fresca. Aquella mujer termina diciéndole, dame de esa agua para que ya yo nunca tenga sed. Por lo tanto, Dios lo que está queriendo suscitar en nosotros es el deseo ardiente de buscarlo a Él y de encontrar en su corazón abierto la única fuente de amor inagotable que podemos nosotros encontrar y que es la única garantía de nuestra realización plena y total. Estos pensamientos en torno al profeta Oseas pueden motivarnos y espero que sí, a vivir con más intensidad este tiempo del Adviento, este tiempo en el que la venida del Hijo de Dios a nosotros justamente nos hace captar su amor fiel que nos busca, su amor fiel por el cual Él se acerca a nosotros queriendo renovar nuestra vida, para que podamos vivirlo con esta intensidad y para que podamos hacer de este tiempo un tiempo de preparación, un tiempo que nos disponga a celebrar con enorme gozo este acontecimiento central de nuestra historia de salvación, cuál es el nacimiento del Hijo de Dios en medio del portal de Belén. Quiero agradecerles a todos ustedes la atención con que me privilegia, el que me permitan estar cada semana en sus casas, el que me dejen compartir esos pensamientos que
que por este año vamos a dejar en pausa, para dedicarnos ya los días siguientes a la preparación de la Navidad. Por lo tanto, volveremos nuevamente, si Dios lo permite, en el mes de enero para continuar la escuela de formación bíblica. Hasta entonces, gracias y que Dios les bendiga.